Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a esta lección número 1, titulada ¿Quién? ¿Yo? Bienvenidos a un nuevo trimestre, a este tercer trimestre del año 2020, titulado Volver al futuro. Durante 3 meses vamos a estar estudiándola, así que prepárense con sus libros para leer las lecciones. Si no tienen el folleto de escuela sabática de este trimestre, aquí abajito en la descripción les estaré dejando un link para que vayan a descargar el PDF de la Escuela Sabática Juveniles de este trimestre para que puedan estudiarlo más fácil si es que no lo tienen. Ahora sí, comencemos. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios llamó a Jeremías para que cumpliera una misión especial. No fue muy fácil. El papel de Jeremías como profeta sería el de alentar al pueblo de Judá de que la paciencia de Dios había llegado a su fin. De esta manera, como le había sucedido al reino del norte de Israel algunas generaciones antes, el reino de Judá sería dominado por un poder extranjero y el pueblo iría al exilio. Durante mucho tiempo, el pueblo de Judá había ignorado las oportunidades de arrepentimiento que le había sido concedidas por Dios, y ahora tendrían que sufrir las consecuencias. Desde el punto de vista de Jeremías, esa era una misión aterrorizante. El mensaje de Dios no lo convertiría en una persona popular, ni mucho menos en alguien amado entre los miembros del pueblo. A él lo rechazarían y lo perseguirían. Jeremías era un joven y a causa de esto no se sentía capaz de cumplir con una misión de esta índole. Entonces argumentó que no tendría la capacidad de cargar con esa gran responsabilidad que Dios le había colocado sobre sus hombros. El Señor le aseguró a Jeremías que él había sido escogido para ejecutar aquella misión aún antes de que él hubiera nacido. Resulta maravilloso pensar que Dios nos conoce y tiene planes para nosotros antes de que hayamos nacido. Dios le dijo exactamente esto a Jeremías. La lección de esta semana nos lleva a pensar en lo que esto significa. Dios te está llamando. ¿Para que hagas qué cosa? ¿Para que seas de qué manera? Jeremías había nacido en una familia sacerdotal. Es muy probable que desde muy pequeño él haya sido educado para realizar el servicio sagrado. Mientras iba creciendo, él mantuvo en su corazón el deseo de ver a la nación de Judá regresando hacia los caminos de Dios, a fin de que las mejores promesas se hicieran realidad en ellos. Sin embargo, las cosas no estaban yendo muy bien. Por esto, Dios tenía una misión para Jeremías. De acuerdo con el comentario bíblico adventista que está en la Biblia de estudio Andrews, Jeremías fue especialmente escogido para esta tarea. Aunque el nacimiento se lleve a cabo por medios naturales, Dios es el dador de vida. Esto le permite tener el derecho sobre la vida y la obediencia del profeta. Dios nos revela el íntimo conocimiento que posee de Jeremías y dice que lo había separado, es decir, lo había escogido para ser un profeta. Esta no era una función hereditaria que pasaba de padres a hijos. Solamente Dios escoge a aquellos que van a ser sus mensajeros. El mensaje de Jeremías no sería útil solamente para Judá, sino para todas las naciones de la tierra. No es para menos que Jeremías se haya sentido tan incapaz, considerándose apenas un muchacho ante tal responsabilidad. Sin embargo, son exactamente esas personas que no se consideran preparadas las que Dios puede usar con más eficacia. Si se preguntan por qué, es porque ese tipo de personas no dependerán de sus propias fuerzas y actuarán por intermedio del poder que viene de lo alto. El trabajo sería difícil, sin embargo, Dios le hizo una promesa a Jeremías, que la podemos encontrar en el último versículo del capítulo 1. Dice así: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Siéntete seguro de que Dios también estará contigo cuando defiendas la verdad. El llamado de Jeremías para ser un profeta se llevó a cabo alrededor del 13º año del reinado de Josías.
con 5 reyes de Judá durante su ministerio profético: Josías, Joacás, Joacim, Joaquim y Sedequías. Lamentablemente solamente el primero de ellos intentó seguir los caminos de Dios, que ya hablamos la semana pasada, Josías. Posiblemente Jeremías haya tenido menos de 25 años, o tal vez entre 18 y 20, cuando recibió el llamado. El hecho que representó la consagración de Jeremías al ministerio profético fue el toque de Dios en sus labios. Él recibió una nueva fuerza de razonamiento y de expresión oral. Apenas recibió este toque en sus labios. Isaías capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Jeremías se sintió seguro de que no habría incertidumbre en su mensaje. Saldría a pronunciar las palabras que el Espíritu de Dios colocará en su corazón. Esto lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 5, versículo 14 y Jeremías capítulo 15, versículo 16, entre otros más. Hacía aproximadamente 100 años que el reino del norte de Israel, 10 de las 12 tribus de Judá, había sido derrotado por el rey de Siria, y ese reino había sido llevado cautivo. El mensaje de advertencia para con Judá era que tendrían el mismo destino, ya que no estaban cumpliendo su parte en la alianza que habían hecho con Dios. Dios usó algunos objetos para ilustrar la situación de Judá: una rama de almendro y una cacerola hirviendo. Él le dijo a Jeremías que debía hacer sin temor su parte, y él haría la suya, concediéndole la protección y el poder que le fueran necesarios. El profeta sería como una ciudad fortificada. Algunos intentarían impedir su trabajo, sin embargo, los enemigos no prevalecerían. El trabajo que Dios mandó a hacer a Jeremías no fue para que éste hiciera un trabajo fácil, ni que provocaría que todo el mundo lo amara. En verdad, Jeremías tenía una función muy difícil para desempeñar. Su trabajo era decirle al pueblo de Judá que Dios lo iba a castigar porque se había rebelado contra él. Normalmente a las personas no les gusta oír que están haciendo cosas equivocadas. Dios le había advertido a Jeremías que su mensaje lo convertiría en impopular y que las personas lo rechazarían por eso. No fue porque Jeremías hizo las cosas a su propia manera que las personas se pusieron descontentas. Él hizo únicamente lo que Dios le había pedido. Si el pueblo hubiera obedecido a Dios y vuelto hacia los caminos de Él, la punición podría haber sido evitada. Sin embargo, el pueblo y sus líderes eran orgullosos. Ellos pensaban que el templo y las ceremonias que se realizaban allí los convertirían en personas especiales. No admitían que necesitaban una verdadera reforma en el corazón y en sus vidas. ¿Será que podríamos estar corriendo ese mismo riesgo hoy? El mensaje de Jeremías todavía sirve de alerta para nosotros. A Jeremías lo llamó Dios a fin de que cumpliera una misión especial. Él sabía que no sería fácil y que hasta podría tener que enfrentar situaciones peligrosas y persecuciones. Al comienzo, Jeremías no se sintió capaz de cumplir esa tarea. Pensó ser demasiado joven e inexperto. Sin embargo, con la ayuda y el apoyo de Dios, él se convirtió en un poderoso mensajero del Señor. Aceptó el gran desafío que le había sido confiado. Dios tiene un desafío para hacerte a ti también. Él ya te conocía aún antes de que hubieras nacido, de la misma manera que conocía a Jeremías. El plan que Él tiene para tu vida no anula tu libre albedrío o tus oportunidades de decidir, sino que Dios espera que coloques tu voluntad en armonía con la de Él. Y de esta manera Él puede usarte para realizar grandes cosas. Tal como la misión de Jeremías, tu misión también puede involucrar desafíos y hasta dificultades. Las cosas que Dios nos pide que hagamos no son fáciles. Sin embargo, al final de cuentas, siempre son gratificantes
y con toda seguridad acaban siendo lo más positivo para nuestra vida. Como también llegar a ser mucho más asombrosas y desafiantes que las que tendríamos con una vida común sin Dios. Acepta el desafío. Confía en los planes que Él tiene para tu vida. Haz tuyas las palabras de Jeremías. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová, a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones capítulo 3, versículo 24 al 26. Hemos llegado al final de esta lección. Y no se olviden de la lectura de la semana, Los Ungidos, capítulo 34. También recuerda estudiar este trimestre aquí conmigo. Yo seré tu narrador durante estos 3 meses y nos veremos en una próxima lección. Centinelas.